Hola a todos, soy Ángela, pero podéis llamarme Angie. Bienvenidos al Parnaso en mi bolsillo. Esta es la segunda parte sobre mi vídeo acerca de mi lectura de las 6 novelas de Jane Austen. En el vídeo anterior comenté mis impresiones acerca de Sentido y sensibilidad, Orgullo y prejuicio y La abadía de Northanger. En esta segunda parte me ocuparé de Mansfield Park, Emma y Persuasión. Puedo decir que ya capto una serie de coincidencias o lugares comunes entre sus obras, como por ejemplo la hija que arruina la reputación de su familia fugándose con un hombre sin estar casada con él, que constituye la mayor de las desgracias de las pocas que suelen tener lugar en las obras de Jane Austen, o la hermana o hermano que sufren una seria pero pasajera enfermedad cuya razón de ser o importancia para la trama yo personalmente no suelo encontrar. Afortunadamente la autora nunca llega más allá y nunca recurre a desgracias verdaderamente graves, como podría ser la muerte de algún personaje especialmente importante. Y además siempre nos ofrece un final feliz y un destino para cada personaje adecuado para su nivel de bondad o de moralidad. Tras leer Sentido y sensibilidad, Orgullo y prejuicio y La abadía de Northanger, tocaba el turno de Mansfield Park. Y he de decir que este libro me ha resultado injustificadamente largo. No veo argumentada en la trama su gran extensión. Siento que la autora mete mucha paja, que aunque ésta ayude a conocer mejor el carácter de los personajes, engrosa el libro sin mucha razón de ser, como la parte en la que preparan la obra de teatro, que al final no llevó a ningún sitio. Baste decir que me he demorado 2 semanas en terminarlo, aunque evidentemente no leía todos los días. Contando los días que leí, pues quizá unos 10 días. La forma en la que se ha traducido la narración de la obra es más sencilla que en otras de sus novelas, pero solo en cuanto a palabras y a frases empleadas, porque aún así resulta bastante farragosa y se enreda en exceso. Aparecen tantos personajes que cuando sus nombres vuelven a mencionarse, ya no recuerdas quiénes eran ni qué parentesco guardaban con otros personajes. La protagonista, Fanny Price, en ocasiones realmente me irritaba por su falta de carácter y por ser bastante insulsa y pánfila. Lejos está de ser una protagonista a la altura de Lizzie Bennet. A mí se me hizo bastante más largo que Orgullo y prejuicio, que también es un buen tocho. Ambas ediciones son ilustradas, pero las ilustraciones del de Orgullo y prejuicio son las originales y son bastante bonitas. Mientras que estas que son a color y son nuevas no son tanto de mi agrado, son como muy abstractas. Pero bueno, son dos buenos tochacos, pero sin embargo Orgullo y prejuicio te mantiene muy intrigada en todo momento, mientras que Mansfield Park se hace bastante más pesado. Edmund Bertram, por mucho que sea el único salvable de los hermanos y el único que se preocupa realmente por el bienestar de Fanny, pecaba de hipócrita y calzonazos al olvidarse completamente de ella cada vez que la señorita Mary Crawford estaba cerca. Noto muchas flaquezas en su personalidad que no captaba tanto en otros personajes masculinos principales de las obras de Jane Austen. Además es bastante mojigato, como refleja su exacerbado escándalo ante la idea de que se representara una obra de teatro en su casa, porque no le parecía que eso contribuyera a guardar el decoro necesario ante la ausencia del cabeza de familia. Oh, por favor. Cuánto me alegro de no haber nacido en aquella época, en la que no puedes ni respirar sin que esté mal visto. De la señorita Crawford no me fiaba ni un pelo desde el principio. Me parece interesada, egoísta y falsa. Sus pocas atenciones para con Fanny se me antojaban más producto del interés y de su deseo de quedar bien con Edmund que a otra cosa. Me exasperaba tantísimo que Edmund la tuviera en un altar y excusara todos sus numerosos defectos, o directamente se negara a verlos. Detesto a la señora Norris, a pesar de que en ocasiones he de reconocer
que no puede dejar de hacerme gracia la forma en la que sus acciones la delatan y la retratan. Es egoísta, egocéntrica, creída e interesada. Solo le importa que los demás tengan claro que todo se lo deben a ella y que ella es la salvadora de todas las situaciones. La forma en la que trata a Fanny me parece espantosa, sobre todo cuando los Grant la invitan a cenar y ella se emplea a fondo para convencer a Fanny de que no es merecedora de ese honor, que si estuvieran sus primas las hubieran invitado a ellas en su lugar, y que la invitación no responde a un genuino interés en su compañía, sino en un deseo de quedar a bien con la familia. Para mí ese momento fue la gota que colmó el vaso en cuanto a su mezquindad. ¡Spoilers! En la primera mitad del libro yo estaba segura de que Fanny y Edmund iban a acabar juntos, aunque no dejaba de antojárseme cuanto menos peculiar, teniendo en cuenta que son primos de sangre. Debe ser que en aquella época era normal. Pero más tarde empecé a pensar que quizá Edmund realmente se quedaría con Mary Crawford y Fanny con el hermano de esta, con Henry Crawford. Yo detectaba que se pretendía dar a entender que este último se estaba colgando de ella genuinamente y que podía intentar hacerse mejor persona para ser merecedor de su afecto. Al principio yo no tenía una opinión particular sobre él. Empecé a pensar mal de él cuando a este le importó poco el hecho de que María Bertram estuviera casada con el señor Rashford, o como se pronuncie, y no dudaba en flirtear con ella delante de las narices del pobre hombre. No obstante, no le capté unas intenciones realmente malas hasta que le explicó a su hermana, a Mary Crawford, que tras haber jugado con las dos hermanas Bertram, con María y con Julia, ahora le apetecía cazar a Fanny Price. Esa actitud me pareció despreciable. Todo indicaba que iba a ser uno de aquellos casos en los que un hombre sin escrúpulos, que disfruta jugando con las mujeres hasta que se cansa de ellas, se topa con ella que no cae fácilmente en sus redes y entonces ansía por todos los medios conquistarla y doblegarla, como una suerte de triunfo personal. Por ello intuí que terminaría por enamorarse realmente de Fanny, hasta el punto de ir modificando progresivamente su personalidad, ya no solo por conquistarla, sino por hacerse merecedor de ella, y que ella al comprobar ese cambio se iría ablandando con él y terminaría por corresponderle. Por eso no solo me sorprendió leer cómo Fanny no solo no cambiaba en absoluto su desinterés hacia él y su incomodidad en su presencia, sino que también creí, cuando se supo que él se había cansado de esperar por ella y se había fugado con María Bertram, que finalmente se descubriría que había sido todo un malentendido y que Henry no la había traicionado de tal manera. En resumen, me pasé la segunda mitad de la obra dudando entre sí, como era previsible al principio. Edmund y Fanny terminarían juntos, ante lo cual la indiferencia romántica de él por ella me desconcertaba, o si, como parecía indicarse más tarde, Henry cambiaría tanto por Fanny que ella terminaría por corresponderle en sus afectos. El final se ha sentido un tanto apresurado, al igual que con Sentido y Sensibilidad. La autora te mantiene casi hasta el final dudando sobre cuáles van a ser finalmente las parejas resultantes. Y la forma en la que soluciona todo en las últimas páginas se siente un tanto forzada y acelerada. Aun así, por muy utópico que resulte, me gusta que se asegure de enumerar sin excepción a todos los personajes revelando qué ha sido de ellos y cómo los buenos han encontrado su recompensa y los malos su castigo. Y, al igual que en Sentido y Sensibilidad, sentí que la súbita manera en la que hizo que Marianne correspondiera a los sentimientos del coronel Brandon a última hora resultaba muy poco creíble. En este caso me ocurrió lo mismo con Edmund. Yo confiaba en que según avanzara la obra, él se iría desencantando con la señorita Crawford y se iría interesando románticamente en Fanny, y yo hubiera apreciado leer esa evolución. Sin embargo, se deja a la imaginación del lector tal evolución, y lo máximo que se ofrece de este cambio de parecer de una forma explícita es esa última conversación entre Fanny y Edmund antes del final, en la que él se confiesa decepcionado con Mary Crawford, pero sin embargo intuye que va a seguir enamorado de ella durante bastante tiempo. Después ya pasamos a conocer, en las líneas que sirven a modo de epílogo, que en efecto Edmund acabó por plantearse si no le convendría pasarse con Fanny. No hace falta decir que la forma en la que se bosqueja este cambio de parecer resulta un tanto decepcionante, ya que se acusa una falta absoluta de pasión en los sentimientos de este por su prima. Al menos en el caso de Sentido y Sensibilidad, sí que se nos dice que Marianne
terminó correspondiendo al coronel con verdadera intensidad y entrega. A todos los efectos, parece como si Edmund optara por casarse con Fanny por comodidad y conveniencia, no desprovista de afecto genuino, pero sí de enamoramiento y pasión. No digo que no sea realista, pero sí desde luego resulta poco romántico. De todas formas, por todos sus defectos señalados, opino que Edmund no era merecedor. ¿Qué pasa, Teo? ¿Quieres salir en pantalla? ¿Y tú qué opinas de Edmund, ¿Te convence? Opino que Edmund no era merecedor de Fanny. ¿Quién merece a alguien que pueda amarla con locura? Aunque desde luego mucho menos merecedor era el señor Crawford, del que yo esperaba una redención que no llegó a producirse. Fin de los spoilers. En conclusión, hasta el momento me parece la obra más floja de Jane Austen, casi a la par con la abadía de Northanger. Por lo que no me extraña en absoluto que precisamente esas dos sean las obras menos conocidas de la autora. Aunque no me ha disgustado en absoluto y nunca me aburrió ni se me hizo infumable. Pero no es lo suficientemente adictiva, interesante y entretenida como para que compense su gran extensión. Emma es el único libro de Jane Austen del que ya me había visto la película antes de leer el libro. Hablo de la película del 2020, que la vi pocos meses después de que saliera, yo creo. Afortunadamente, mi mala memoria me ha salvado de hacer una lectura completamente desprovista de sorpresas o alicientes, a pesar de que sí que recordaba con bastante certeza quiénes lograban ganarse el corazón de Emma y Harriet. Lo cierto es que se me ha hecho un poquito largo, siendo las partes del principio y del final las más interesantes y la del medio la que se hace un poquito más pesada. No es aburrido en absoluto, pero lo esperaba el más divertido y cómico de todos sus libros. No sé si es que el ingenio de Jane Austen no está tan presente como en otras de sus obras, o simplemente que yo me he acostumbrado tanto a él que ya no me asombra. La protagonista, Emma, aunque no sea una mala persona, sí que es sumamente frívola, superficial, egoísta y manipuladora. Más allá de intentar a toda costa arreglar la vida de los demás, o de creer que siempre está en posesión de la verdad, lo que más me molesta de ella es su obsesión por las clases sociales y la importancia que le concede a eso en el matrimonio. Me horrorizó a más no poder cuando le dijo a Harriet que si contraía matrimonio con el granjero, Martin, ya no podría ser su amiga, debido a que ella no podría dejarse ver en público con la esposa de un granjero. Dios la libre. Harriet, por su parte, me pareció en el libro más inocente y buenecita que en la película. Por ejemplo, en el libro nunca llega a recriminarle a Emma sus actos, en la película sí, pero tiene poquísima personalidad y un nulo criterio propio, lo que la hace sumamente manipulable. El señor Knightley, por su parte, me caía bastante bien porque le paraba los pies a Emma y es el único que no le hacía la pelota y la ponía en su sitio. Hubo un momento en el que recelé un poquito de él porque parecía ocultar algo y porque se empeñaba demasiado en defender a Jane Fairfax de las críticas de Emma. Spoiler: mi teoría de que el señor Knightley tenía tan atravesado a Frank Churchill debido a que estaba celoso al ver su complicidad con Emma se vio, como no, corroborada. La verdad es que, sin ser un hombre por el que yo beba los vientos, como otros personajes masculinos de otras novelas, el señor Knightley me ganó bastante cuando invitó a bailar a Harriet al verla a ella sola y desamparada tras el desplante que le hizo el arrogante señor Elton. En lo referente al padre de Emma, el señor Woodhouse, a veces se me hacía un tanto insufrible, a pesar de que reconozco que es gracioso. Aunque no sea mala persona, es paranoico y miedoso hasta unos extremos realmente paródicos, que tanto te divierten como te pueden cansar. Lo mismo podría decirse de la señora Bates, que sin duda es una parodia o caricatura en sí misma. Pero admitámoslo, ¿no hemos conocido todos en alguna ocasión a una persona de verborrea imparable que solo quieren hablar ellas durante horas y no dejar hablar a los demás? En cierto modo, este libro podría considerarse como una especie de comedia de enredos,
Y el atractivo de la obra reside precisamente en las estratagemas y argucias que Emma idea para tratar de buscarle una pareja a Harriet, y los equívocos y malentendidos que eso conlleva. Múltiples posibles parejas van surgiendo como posibilidades ante los ojos del lector. Spoiler: que Emma se iba a quedar con el señor George Knightley se veía venir desde el principio del libro. En cuanto a Harriet, si bien sí me sonaba por haber visto la película hace tiempo que se quedaba con el granjero, Martin, sí que admito que en un momento me llegué a plantear la posibilidad de que se quedara con Frank Churchill. Por otra parte, a raíz del tan esperado baile, se me ocurrió que quizá Frank Churchill y Jane Fairfax serían la pareja resultante. Sin embargo, por eso mismo me desconcertó tanto la frialdad y falta de cordialidad que se percibió entre ellos más tarde cuando jugaron a un juego de letras en la casa de Emma. Eso sin duda me despistó. Lo mejor del libro sin duda alguna ha sido el final. Algo que prefiero de este libro en relación a otros de Jane es que el desenlace no se siente tan abrupto y apresurado. No te cuenta en las últimas páginas que finalmente se casaron y sin darte muchos detalles. Aquí afortunadamente se recrea un poco más en los momentos después de la pedida de mano. Cuáles fueron las reacciones al compromiso, cuándo se celebró la boda, te muestra escenas de ellos ya comprometidos. En ese aspecto yo diría que es incluso un poquitín superior a Orgullo y Prejuicio. Solo en eso, ¿eh? En lo demás no. También George Knightley, aunque no sea tan cautivador como el señor Darcy, te va ganando poco a poco y para cuando termina el libro ya me tenía conquistada. Menos mal que la propia Emma parece ser consciente de que no le merece. Esta es la edición que he utilizado para la lectura y es una edición ilustrada. En cuanto a las películas, recomiendo sobre todo la de 1996 con Gwyneth Paltrow, que no la había visto antes y lo cierto es que me ha encantado. Quizá incluso se haya convertido en mi favorita de todas las adaptaciones de novelas de Jane Austen. Además de ser muy entrañable y divertida, es muy fiel al libro, lo que siempre es de apreciar. La versión de 2020 con Anya Taylor-Joy, que era la que había visto con anterioridad, la he vuelto a ver y también me gusta mucho, pero es menos fiel que la anterior. Persuasión es un volumen muy breve, como podéis ver, pero lo cierto es que me ha llevado más tiempo de lo previsto. En me llevó como 10 días, este me ha llevado 5. Soy consciente de que lo podía haber terminado en menos, pero no tenía mucho tiempo para leer cada día. He de decir que mis expectativas con esta historia no se han cumplido, y me ha decepcionado levemente. La razón para dichas expectativas se debe a que en su momento una antigua amiga mía me comentó que Persuasión le había gustado incluso más que Orgullo y Prejuicio, por lo cual yo confiaba en que el romance narrado fuera más intenso y me llegara más al corazón, pero no ha sido así. Spoiler: para mí lo más bonito del libro, sin duda alguna, fue la declaración de amor por carta del capitán Wentworth a Anne. Y lo más interesante, probablemente las revelaciones sobre el señor Elliot que la señora Smith le hizo a Anne, las cuales por otra parte no resultaban demasiado sorprendentes en sí, ya que se le ve venir almendras. Lo peor, sin duda para mí, ha sido lo penosísima que es la traducción de esta edición. Por favor, no compréis esta edición. Cosa que evidentemente no es culpa de la historia en sí, sino de la edición. Leáis la obra de Jane Austen que decidáis leer, por favor que no sea en esta edición de Pluto Ediciones, a no ser que se encuentre convenientemente corregida. Yo este ejemplar lo conseguí rebajado hace muchos años en una feria del libro de mi ciudad, lo compré para regalárselo a mi madre, si no recuerdo mal, y al leerlo por fin en la actualidad me he dado cuenta de la cantidad de errores de género y número y de construcciones gramaticales y semánticas cuestionables y dudosas que me he encontrado. De verdad, o sea, comprendo que se les puedan escapar unas cuantas erratas, pero tantas, me parece de un descuido. Pero es que aparte de lo feo que resulta leer erratas, estas en algunos casos realmente dificultaban la comprensión de lo que se estaba leyendo, hasta el punto que yo tenía que releerme párrafos enteros o frases en específico para entender realmente qué me estaba diciendo. Y la construcción de algunas oraciones resultaba muy forzada. No puedo entender cómo un ejemplar tan evidentemente poco corregido puede ser llevado a imprenta
sin una inspección a fondo. Por si esto fuera poco, se trata de una de esas traducciones en las que el traductor en cuestión tiene la pésima idea de traducir a su equivalente en español todos los nombres propios de los personajes, mientras que los apellidos permanecen igual. Esto no tiene ni pies ni cabeza y resulta insultante para el lector. Puedo llegar a tolerar leer Ana en lugar de Anne, María en lugar de Mary, pero obviamente me chirría en exceso tener que leer Federico en lugar de Frederick, Ricardo en lugar de Richard, Carlos en lugar de Charles o Isabel en lugar de Elizabeth. Por favor, ¿pero qué lector va a tener problemas en seguir bien la historia solo por leer los nombres en su idioma original? Es completamente ridículo. Si encima en la sinopsis de la contraportada y en el prólogo que introduce la obra viene en el idioma original en inglés, ¿qué sentido tiene? No hace falta decir que solo esto hubiera sido razón más que suficiente para mí para comprar otra edición distinta, si hubiera llegado a saberlo en su momento. ¿Y qué es lo peor de todo? Que en la feria del libro del mes pasado me cogí Sentido y Sensibilidad en la misma edición. Era la que estaba rebajada y desde luego ahora entiendo por qué. Era la única novela de Jane Austen de la que no tenía ningún ejemplar en mi casa, ya que de la abadía de Northanger, aunque no tenía ninguno en español, por lo menos tenía uno en inglés. Por eso, cuando me la leí el pasado abril, cogí un ejemplar de la biblioteca de mi ciudad. Pero quería tener uno que fuera mío, sobre todo porque realmente me había gustado el libro. Pero si llego a saber que iba a hacer una compra tan desafortunada, me hubiera esperado a encontrar una edición mejor aunque fuera un poco más cara. Volviendo a la crítica sobre la obra que nos ocupa, diré que en Persuasión me parece que los personajes resultan más planos, típicos y estereotipados que en sus otras novelas, y no sufren una evolución o un crecimiento o desarrollo personal a lo largo de la misma. Como en otras novelas suyas, sí que hay personajes vanidosos y mezquinos, como Sir Walter o Elizabeth que no Isabel, porque yo en este canal evidentemente voy a usar los nombres originales y no los de la traducción esta tan cuestionable, y otros sencillos y gentiles como la propia Anne, pero ninguno de ellos cuenta con una carisma o encanto personal que haga atractiva su aparición. De hecho, mientras que otras protagonistas de las novelas de Austen se caracterizan por ser mujeres decididas, obstinadas, resueltas y de carácter fuerte, como Lizzie Bennet en Orgullo y Prejuicio o Emma Woodhouse en Emma, Anne Elliot resulta en comparación muy débil y sumisa, si bien por suerte no tanto como el caso de Fanny Price de Mansfield Park. También se echa en falta un personaje que por medio de sus comentarios o actitudes aporte una suerte de alivio humorístico a la obra, como ocurría en Orgullo y Prejuicio con el padre de Lizzie Bennet, el señor Bennet, o en Emma con el señor Woodhouse, el padre de Emma, o con la señorita Bates. Por su parte, el interés amoroso de la protagonista también carece del atractivo o del magnetismo que resultaría deseable en él. No obstante, he de reconocer que para mi decepción, exceptuando el señor Darcy en Orgullo y Prejuicio y el señor Knightley en Emma, el resto de personajes masculinos de sus obras me han parecido para mi gusto bastante planos y poco atrayentes. De todas formas, si he de buscar una razón para justificar tantas carencias en Persuasión, puede deberse, sin ir más lejos, a que siendo la última novela que terminó Jane Austen antes de morir, quizás se sentía tan débil y desganada por su enfermedad que no pudo permitirse desarrollar la obra con tanta complejidad como otras. Como resultado, ha quedado una narración que, sin ser mediocre o aburrida, sí se siente más plana, breve y apresurada que otras. En todas sus obras concurren una serie de tópicos repetitivos, como la aparición de un personaje aparentemente encantador que encandila a todas, solo para revelarse al final que no era tan perfecto e intachable como parecía, sino que resulta ser hipócrita, falso y portador de turbios secretos. Así como otro personaje que parece vivir bajo la sombra de ese anterior, sin ser verdaderamente descubierto como realmente merece hasta el final, en el que prueba su valía y consigue el afecto de la chica. Por ello mismo,
era evidente que yo no iba a dejarme engañar por las buenas formas de cierto personaje de esta novela. Los que lo hayáis leído sabéis perfectamente a quién me refiero. Y desde el principio sospeché que tarde o temprano iba a ser descubierta su verdadera personalidad. Estaba claro que no era de fiar. Todo efecto sorpresa que pudiera conseguirse en sus obras anteriores con este tipo de revelación, aquí ya resulta inviable, pues Jane Austen lo ha empleado en exceso en sus obras. No obstante, si hay algo en lo que Persuasión se diferencia del resto de sus libros, es que la premisa inicial es ciertamente diferente. Esta vez no se trata de una joven recién entrada en la veintena que sufre un encaprichamiento inicial con otro hombre hasta que se da cuenta de que está verdaderamente enamorada de otro galán años mayor que ella, que también ha desarrollado sentimientos por ella en el más absoluto silencio. Por el contrario, por primera vez nos encontramos con una protagonista que ya está rozando la treintena, lo que personalmente yo agradezco porque me permite identificarme mejor con ella, y que ella y su enamorado ya habían estado juntos en un pasado, y las circunstancias los habían separado temporalmente. Es decir, el amor entre ellos no se va gestando a lo largo de la narración, sino que ya existía previamente. Quizá el cambio en la edad de su protagonista se deba a que la propia Austen estaba ya muy entrada en la madurez en aquel momento. Quizá la ausencia de humor sea un reflejo del dolor y de la desdicha por la que estaba pasando debido a su enfermedad. Quizá, en definitiva, las circunstancias en las que escribió esta obra, en el ocaso de su vida, empañaron o modificaron lo suficiente su visión de la vida como para que parte de eso se filtrara en cómo fue su última novela. No obstante, estas modificaciones en sus premisas habituales abren la puerta a una interpretación ciertamente esperanzadora, que consistiría en que ni la edad ni una separación temporal significan que no podamos tener una segunda oportunidad en el amor, que nunca es demasiado tarde para hallarlo o tal vez para volver a encontrarte con él de nuevo cuando ya lo creías perdido en el pasado. Para finalizar, ahora que me he leído sus 6 novelas, me gustaría aventurar un posible ranking en el que yo las situaría de acuerdo con mis preferencias. Si bien no lo tengo nada claro, la verdad. Lo único que tengo claro es que mi preferido sigue siendo Orgullo y Prejuicio. En segundo lugar, quizás situaría Sentido y Sensibilidad. Emma en el tercero, aunque se disputa el segundo puesto con Sentido y Sensibilidad. Persuasión quizá el cuarto, porque tiene a su favor que al ser muy breve no se hace pesado. La abadía de Northanger el quinto, que sabéis que no me gustó demasiado, pero al menos es breve. Y Mansfield Park el sexto, que por su extensión sí que se me hizo un poco más pesado. Y eso es todo. Por favor, dar like a este vídeo, dejad un comentario, suscribíos al canal y nos vemos en el próximo libro.